buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar hamburguesas de garbanzos, una hamburguesa deliciosa, espectacular que debes intentar en casa y dejar descansar un poquito la carne un día de estos. Empezamos con 2 cebollín, vamos a necesitar media cebolla, 2 tomates bien maduros por favor y también una zanahoria mediana y medio pimentón. Entonces esta receta es súper sencilla, presten atención. Cortamos el cilantro finamente, así que vamos a pasar el cuchillo varias veces y luego empezamos a cortar. Una vez tengamos el cebollín listo, lo vamos a apartar y vamos a continuar con la cebolla blanca. Cortamos también en pequeños trocitos y reservamos junto con la cebolla larga o de verdeo. Luego procedemos a cortar el tomate, por favor, lo que les digo, tomates bien maduros, y posteriormente continuamos con el pimentón, igualmente en trozos pequeños, aunque tranquilos, si se les va por ahí trocitos grandes no pasa nada, después les cuento por qué. La zanahoria no la vamos a cortar, lo que vamos a hacer es rallarla, y una vez la tengamos rallada con todos estos ingredientes continuamos con el siguiente paso. En una olla agregamos una cucharada de aceite de oliva y allí voy a poner 2 ajos. Ni crean que esta receta no lleva ajo. 2 dientecitos de ajo, así ligeramente machacados, e integramos las cebollas, el tomate y el pimentón. Entonces, con estos ingredientes iniciales lo que vamos a hacer pues es mezclar muy bien y vamos a dejar la primera cocción que va a llevar este sofrito, guiso u hogao, como le llamamos en Colombia, 5 minutos a fuego medio. Después de los 5 minutos es importante obviamente contarles cuánta cantidad vamos a hacer. Vamos a hacer 1 libra, por así decirlo, 550 gramos de garbanzos que ya están cocidos. Miren lo blandos que están. ¿Pudieran utilizar garbanzos en lata? Claro que sí. Pueden utilizar de 2 tazas y media o 2 latas que ya vienen de 400 gramos cada una aproximadamente. Una vez ya está nuestro sofrito, han pasado los 5 minutos, mezclamos un poco, machacamos y es momento de integrar la zanahoria, la ponemos en la olla, mezclamos todos los ingredientes muy bien y esto ya huele delicioso, señoras y señores. Posteriormente vamos a condimentar a gusto. Yo le voy a poner comino, les sugiero que les pongan comino siempre, cúrcuma, paprika o pimienta de cayena si no tienen, o achiote, ¿por qué no? Yo le agrego también un poco de orégano, me gusta el sabor que le deja. Y ahora, mis amores, lo que vamos a hacer, revolver muy bien todos estos ingredientes. Después de revolver bien vamos a integrar los garbanzos. Recuerden, son garbanzos que ya están precocidos, ustedes los pueden poner a cocinar previamente. Y posteriormente vamos a agregar unas 2 cucharadas de estas grandotas de agua e integrar un poco de sal para que ya vaya teniendo muchísimo sabor. Esta va a ser la base de las hamburguesas. Agreguen también pimienta naturalmente. Mezclen y vamos a llevar al segundo tiempo de cocción, 10 minutos a fuego muy bajo. Solamente necesitamos que el garbanzo tome sabor porque ya el garbanzo está precocido, como les conté, ya está bastante blando. Una vez han pasado los 10 minutos, retiro la tapa y vamos a dejar a que esta mezcla se enfríe por completo y posteriormente, después de estos minutos, lo pasamos a nuestra procesadora. ¿Puedes utilizar una licuadora? Claro que sí. Yo estoy usando la procesadora, pongo cilantro, vamos a poner 2 cucharadas de semilla de chía. Si no tienes, puedes sustituir por linaza. Y vamos a agregar 2 cucharadas de ajonjolí. Yo le voy a poner ajonjolí negro y blanco como para que quede con más colorcito, pero tú puedes poner solamente blanco o incluso omitirlo. Ahora, avena en hojuelas. Esto es muy importante para que le dé un poco más de consistencia pues a las hamburguesas que estamos haciendo. 6 cucharadas, puedes agregar hasta 10 cucharadas si las quieres más firmes. Ahora es momento de tapar y vamos a empezar a procesar. Como siempre les digo, cada vez que estemos procesando, pues es importante hacerlo en tiempos, pausas, mezclas, vuelves a procesar. Y la idea es ver
el resultado que va teniendo acá nuestros ingredientes. Él va quedando como una masa. Una vez veas este resultado, lo apagas y listo, estamos perfectos para poner esto en una bandeja. Vamos a dejarlo enfriar por 30 minutos, yo lo llevé a la nevera y mientras tanto puedes ir preparando los ingredientes que quieres que lleve tu hamburguesa. Yo voy a poner lechuga, tomate, pepinillos. Si no tienes pepinillos, esto es una opción solamente. Recuerden que los ingredientes los ponen ustedes, pueden poner pepino fresco y el pan de hamburguesa naturalmente. El pan de hamburguesa es importante y el molde que escojan preferiblemente pues revisen que esté acorde al pan de hamburguesa y que no se vaya a salir mucho. Después de la media hora ya está mucho más firme toda la masa de los garbanzos. Recuerden que yo solamente usé 6 cucharadas, si ustedes quieren 10 cucharadas de avena les va a quedar un poco más firme. Ahora vamos haciendo las hamburguesas. Yo lo estoy haciendo con este molde, ustedes pueden utilizar una tapa y le ponen este plastiquito para que las puedan hacer mucho mejor, mucho más fáciles. Entonces con ayuda de la cuchara pequeñita vamos moldeando, luego retiramos el molde hacia arriba y nos queda nuestra primera hamburguesa. Las estamos haciendo así gruesitas, bien bonitas. Hacemos la segunda hamburguesa y así vamos a hacer con todas las hamburguesas. Hicimos bastantes garbanzos porque aprovechen cada vez que están en la cocina para hacer de más y congelar. A mí en total me salieron 7 hamburguesas, 2 que llevé a la nevera y estas 5 que van al congelador. Ahora en una sartén precalentada ponemos mantequilla y vamos a dorar ligeramente el pan al punto que ustedes deseen. Y ahora pues es momento de asar nuestras hamburguesas de garbanzos. Como se pueden dar cuenta, estas hamburguesas funcionan perfecto para una dieta vegana también. Hoy vamos a hacer unas hamburguesas vegetarianas. Las dejamos de 3 a 5 minutos a fuego medio. Mientras yo las dejo, te invito a que me regales un like. Vamos a darle vueltas acá y las vamos a dejar nuevamente de 3 a 5 minutos. Y mis corazones, durante este segundo tiempo de cocción vamos a poner el queso cheddar. Puedes poner queso mozzarella, el queso de tu preferencia. Y ahora es momento de hacer las hamburguesas. Vamos a ponerle esta salsa tártara que yo preparo de una manera muy especial. Acá arriba te dejo cómo la preparé. En este video lo puedes ver. Luego que pongas la salsa, pues es momento de poner nuestra hamburguesa de garbanzo, que les aseguro les va a encantar porque saben delicioso. Entonces ponemos lechuga y ponemos también tomate, pepinillos y nosotros decidimos ponerle un huevito frito, el huevo al término que ustedes prefieran. Ponemos aguacate, obviamente garbanzos y aguacate, una delicia. Y así de fácil hemos hecho hamburguesas vegetarianas, hamburguesas de garbanzo, una cosa de locos, deliciosa, que estoy seguro que a ustedes les va a encantar. Si les ha gustado esta receta, los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita en la función de todos y por favor regálenme un like, compartan estas recetas, no las dejen por ahí solitas, estas recetas para compartir con todos y disfruten de unas hamburguesas vegetarianas deliciosas, nos encantaron en casa. Mis amores, recuerden, esta receta está perfecta para el fin de semana o para cualquier día que quieras sustituir carnes en el menú. Al final todos los ingredientes y cantidades usados y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo gigante, mis corazones. Chao. Ba-da-ba-ba